Buenos y santos días a todos. Gracias por querer seguir librando al mundo de lo que pensábamos que era. Vamos a leer juntos el manual para el maestro, día 25 de abril. Pregunta número 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? 1. La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. 2. Ciertamente, hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. 3. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el propósito se desmoronará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada, ni en que sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo inevitable o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. 4. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él, y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace, curiosamente, tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita. Mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor
se le da al miedo y como consecuencia de ello será temible. 5. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse, valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Muchos, en esta situación, no se han percatado de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Ahora, el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. 6. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones. Y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con gratitud, con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión, siguiéndoles muy de cerca. Muchas gracias a todos. Acabamos de leer la pregunta número 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Y está dentro del manual para el maestro. Quinta pregunta. ¿Cómo se logra la curación? Y esta pregunta tiene 3 epígrafes. 1. El propósito de la enfermedad. 2. Un cambio de percepción. Y 3. La función del Maestro de Dios. Sexta pregunta. ¿Tiene siempre lugar la curación? 7. Séptima pregunta. ¿Debe repetirse la curación? 8. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? 9. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? 10. ¿Cómo se deja de juzgar? 11. ¿Es posible la paz en este mundo? 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? 14. ¿Cómo acabará el mundo? 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? 16. ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? 10. ¿Cómo lidian los Maestros de Dios con los pensamientos mágicos? 18. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? 19. ¿Qué es la justicia? 20. ¿Qué es la paz de Dios? 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? 22.
¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? 23. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Es el 23. Repito, 22. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? 23. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? 24. ¿Existe la reencarnación? 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? 26. ¿Es posible llegar a Dios directamente? 27. ¿Qué es la muerte? 28. ¿Qué es la resurrección? 29. En cuanto a lo demás. Y la segunda parte del manual para el maestro consta de la clarificación de términos, con una introducción y 6 puntos más el epílogo. Primer punto, mente, espíritu. Segundo, el ego, el milagro. Tercero, el perdón, la faz de Cristo. Cuarto, la percepción verdadera, el conocimiento. Quinto, Jesús, Cristo. Sexto, el Espíritu Santo. Y el epílogo. Y vamos a repetir la lectura. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Vamos a hacer una breve mención a cómo se lee un curso de milagros. Un curso de milagros se lee queriendo recordar la verdad. Lo que está aquí escrito es la palabra de Dios. Es Dios comunicándose con sus altares. Cada uno de nosotros somos un altar que puede ser dedicado a Él o dedicado al ego. Como hemos visto, el diablo pertenece al ámbito del ego. Este es un mundo de ideas, aunque parezca muy físico, muy sólido, muy real. Estamos aprendiendo a hacer a un lado toda esta creencia de que el Hijo de Dios se pudiera separar y convertir en un cuerpo y reconociendo que somos la mente de Dios. Vamos a escuchar esta lectura, a leer juntos con esa mentalidad abierta que es la 10ª característica de los maestros de Dios. Sin prejuicios, sin creencias previas. Vamos a vaciarnos juntos para leer. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? 1. La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales. No existen poderes antinaturales. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Y esto es lo verdaderamente importante, recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Las capacidades van a ir desarrollándose. Nuestra mente se va a ir volviendo más natural, pero no nos sorprendamos por ello, porque lo único que queremos, fijemos nuestro objetivo claramente, es recordar quién somos. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final de recordar quién soy, quién somos, el Hijo de Dios no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. 2. Ciertamente, hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce.
Nuestra mente tenemos que pensar que se ha visto restringida. Creíamos que era una mente privada. Cosas como la telepatía eran inconcebibles para una mente que se creía encerrada en una cerca de carne. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. La salvación es que no me sienta limitado. Por lo tanto, si creo que la comunicación está limitada a las vías que ya conozco, creo conocer en este mundo, ¿qué va a cambiar? Precisamente tengo que querer cambiar de mentalidad, querer cambiar cómo concibo la mente. Sería imposible enseñar la salvación. Si así fuese, si la comunicación se limitara a la reducida gama de canales que el mundo reconoce, sería imposible enseñar la salvación, porque me salvo de esas limitaciones precisamente. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. El reino de los cielos es el reino de la comunicación, y nosotros, al creer que la comunicación, los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo. Una experiencia directa del Espíritu Santo. Veremos que hay otra pregunta que nos dice, ¿es posible llegar a Dios directamente? Por supuesto que es posible. Comunicarse con Dios es lo natural. Y eso es lo que estamos haciendo en este curso. Aprendiendo a ir hacia nuestro interior y a comunicarnos con Dios. Tener una experiencia directa de lo que somos. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Luego, ¿qué es lo que hay que querer? Escuchar, aquietar a la mente del ego y escuchar a la voz de Dios. El Espíritu Santo, su voz, siempre está presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo. Los límites que le imponíamos a la comunicación se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Comunicación ilimitada. No tener que coger el teléfono para hablar con otros, sino que simplemente sepamos que las ideas están fluyendo por la mente compartida, que ya no haya aparentes barreras físicas, obstáculos ilusorios. Estos límites se establecen por miedo. No queríamos una comunicación perfecta, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados, todos los aparentes obstáculos, el cuerpo como una barrera, las casas que nos mantienen dentro, los muros, las vallas que parecen encerrarnos en espacios, en lugares. Todo eso se derrumbaría ante el santo sonido de la voz del Espíritu Santo. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. Nuestra mente, hermanos valiosos, se vuelve natural. Así es como Dios nos ha creado, una mente en perfecta comunicación, con todo. Podría hablar con todo, hablar con las plantas, hablar con la pared, hablar con los animales, ¿no? En este mundo parece que algunos se entrenan para hablar con los animales, comunicación animal, telepatía animal. Pues eso puede llegar a ser natural para todos, si lo permitimos. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel hermano, aquel aspecto de la mente que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial. Y no hay nada más
mágico en sus logros. Y no hay nada mágico en sus logros. Ya sabemos que Jesús nos define la magia como el intento de ir al mundo de la forma a cambiar cosas allí para que parezca que ha cambiado algo y que somos felices porque hemos ejercido influencia en el mundo del efecto y así la causa que somos nosotros tiene alivio. Pero como no es la vía, el cambiar las cosas en el mundo del efecto sin ir a la causa, pues nunca va a perdurar. Por eso lo mágico es lo que es efímero, es un truco, no va a perdurar. Cuando la mente permite que las ilusorias barreras se disipen mediante el perdón, no está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. 3. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Estamos aprendiendo a vaciar de contenido no significativo las capacidades que desarrollamos en este mundo y dejárselas al Espíritu Santo para que Él las utilice en favor de nuestra salvación. Por ejemplo, si yo he desarrollado aparentemente, si este aspecto de la mente ha desarrollado la capacidad de estudiar, porque se dedicó a estudiar muchas cosas en el mundo de la forma, en el mundo de la magia, pues ahora esa capacidad de estudiar, esa capacidad de concentración, esa capacidad de tesón, esa capacidad de saber que el estudio tiene resultados cuando se lee y se vuelve a leer y se quiere integrar, pues esa capacidad de concentrarse se le deja al Espíritu Santo y se vuelve muy valiosa, porque me concentro en aprender a recordar la verdad. Por ejemplo, ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. El cómo se desarrollen en este mundo esas capacidades no es lo importante, porque cada aspecto de la mente las irá desarrollando en la medida y en la manera en que le vaya permitiendo al Espíritu Santo que le inspire. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Dejarle a Él que las utilice. Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, perdón, el progreso se demorará. Entrego a la expiación esta ilusión de tos con la que no gano nada, que voluntariamente me he dejado tentar por el ego, de que sí que todavía es posible toser. Si no le hubiera dicho que es posible, no habría podido toser jamás. Y por lo tanto vuelvo a replantearme la situación. Espíritu Santo, que pareciera que todavía creo que la tos es posible. A ver qué creo ganar con ello. Pequeñez, indignidad, ser frágil, ser vulnerable, ser un cuerpo. Eres un cuerpo, son los coletazos del ego. Eres un cuerpo, mira si eres un cuerpo que todavía toses. Y como todavía, aunque sea mínimamente, creo que es posible toser, pues me compro la ilusión y la manifiesto. No hay ningún problema, no me siento culpable, porque si se lo permito, Él eliminará todas las consecuencias de mi decisión equivocada y yo elijo permitírselo al decidir que sea Él el que decida en favor de Dios por mí. Aceptamos la perfecta salud, aceptamos la corrección de nuestra mente. La cuestión de cómo surgen estas capacidades, estos poderes psíquicos, es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da.
Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. El sistema de pensamiento, su valor no reside en que prueben nada. No prueban nada. Su valor es que el Hijo de Dios es lo que es. Es natural. Es así. No tiene limitaciones. No nos hace falta creer que somos diferentes por tenerlas. Esa ha sido la locura precisamente. Dios no concede favores especiales. Dios no hace favores especiales y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. Las capacidades que vamos a ir desarrollando no nos diferencian del resto. Nos aunan. Todos las vamos a desarrollar. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. No necesitamos hacer alarde innecesario de esos ilusorios poderes que se van adquiriendo, porque la mente se vuelve natural y es lo que somos. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Fijaos cuando teníamos el primer punto del capítulo 1, el significado de los milagros, los principios de los milagros. Recordemos que aquí Jesús nos decía: cuando se obran, principio número 10, cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La posesión de poderes especiales no se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. 4. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. Ahora no queremos tergiversar la verdad, vanagloriarnos de ella como si fuera solo nuestra, solo de unos cuantos, solo de unos pocos. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. Vamos a mostrar la verdad y es nuestra perfecta igualdad. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas, de lo que sí que sirva para recordar quién somos. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a Él, y lo que Él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita. Todo lo que desarrollemos en este mundo ilusorio lo va a usar en favor de nuestro despertar. Mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. El engreimiento del Hijo de Dios, que todavía tiene coletazos de compincharse con el ego para creer que es mejor que Dios. Mira si soy capaz de pensar y de hacer cosas por mi cuenta, a mi manera. Mira el poder que tengo. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Eso no nos empodera, nos debilita. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo, y como consecuencia de ello será temible. Usar los poderes psíquicos con fines egoístas, pensando en mí o en unos pocos, mis relaciones especiales, será temible. Usar el poder de Dios de extenderse para vanagloriarse con unos pocos, con unos cuantos, dejando al resto aparentemente mermado. 5. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Cuando vamos perdonando y vamos perdonando, vemos que este mundo no nos ofrece nada que deseemos. Antes
Necesitábamos coches, casas, pisos, relojes, collares, pendientes, cosas que engalanaran nuestro cuerpo y que parecieran hacerlo especial, diferente. Mirad cómo me destaco, mirad cómo maquillo este cadáver. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado. Bueno, esto ya no me da de comer. Venga, usa estos poderes para prever el futuro y así saber mejor que los demás cómo hacer las cosas. Enriquécete con las cosas de este mundo, usa tus capacidades para tener mucho dinero, guárdalo en el banco, que sea solo tuyo. Ilusiones de ese tipo, locas. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Y aunque no sea para acumular dinero en el banco, para pensar que controlamos a otras mentes, por ejemplo, ¿no? Mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte el ego como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Voy a engañar a estos cuantos para que me adoren a mí. Yo soy un maestro especial de un curso de milagros. Y no como promovemos en la plataforma, que somos todos iguales. Muchos en esta situación no se han percatado de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Para la mente que quiere la verdad, las defensas del ego no son sutiles. Lo único que hay que querer es estar atento. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Y esta es la clave, hermanos milagrosos. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, quiero que el ego me engañe, quiero compincharme con él para percibir parcialmente, para tener una voluntad dividida de la de mi creador. Quiero creer que estoy aquí, que el mundo me puede satisfacer, que alguna relación especial me puede brindar felicidad. Mientras tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. El ego propone y el Hijo de Dios dispone si se compincha con él o no. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Lo habré tirado por la borda del ego. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo. A no ser que lo inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. Y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. ¿Por qué? Porque el ego coarta todo aquello que nos es útil. Cuanto más útil sea, el ego más pretenderá mermarlo. Por lo tanto, si nos soltamos de las garras del ego, parecerán surgir poderes insólitos, capacidades inesperadas. Y su potencial para ayudar a los demás que se creen mermados y creen que eso no lo pueden hacer, será mayor. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se nos están restaurando capacidades que son normales para nosotros. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. El diablo es un concepto del ego, la personificación del mal. ¿Qué sería el demonio, el diablo? La materialización de la idea del mal. Lo pintamos con tridentes, con cuernos, medio humano, medio animal, porque representa los deseos más bajos, ¿no?, del hombre, los deseos de placer por el placer, el sexo duro, toda la locura, la depravación, el confundir
el sadismo, ¿no? El dolor con el placer, el adjuntar, vemos ahí la amalgama, ¿no? De placer, dolor, como esas dos caras de la misma moneda que en realidad son indistinguibles. El demonio es un concepto, no es nada más. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, como creemos poder tener poderes por nuestra cuenta, pues ahora decimos, venga demonio, venga la maldad de este mundo usada para mi propio fin, es arrasar con los demás, ¿no? Reforzar al ego así. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Pongamos todas nuestras facultades para que sean un canal de esperanza y curación del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Poder estar bien, sin cansarnos, en cualquier circunstancia, lugar, ocasión, dejar de tener cosas como frío, calor. Si nuestra mente no se adscribe al cuerpo, sino que se confina en él, ¿por qué no vamos a poder estar en perfecto estado de salud siempre? Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. Porque aunque parezca que me puedo unir a otros cuerpos y pueda compincharme con otros para poseerles, para hacer que hagan lo que quieran, esas cosas lo único que hacen es limitarme, porque yo no quiero el mal para nadie. Mi voluntad es únicamente el bien común. Esa es la verdadera voluntad, la que tenemos con Dios. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión, siguiéndoles muy de cerca. Hermanos preciosos, hermanos valiosos, eso es lo que somos. Tenemos la santa visión del Cristo para ver correctamente. Voy a hacer una última lectura ya todo seguido, como resumen de lo que acabamos de integrar. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? 1. La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esta gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. 2. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada en especial y no hay nada mágico en sus logros. 3. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se les entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da.
Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada, ni en que sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. 4. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a Él, y lo que Él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que les hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo. Asimismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Leo la última frase. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce la incertidumbre que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. 6. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones. Y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se radiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Infinitas gracias, hermanos milagrosos. Estaremos leyendo el capítulo 26, la transición. Capítulo 26, la transición, a las ilusorias 11 de la inexistente mañana. No estamos en el tiempo, estamos en la eternidad. Gracias y bendiciones. Os amo.